Hola amigos, ¿cómo están? Soy Andrés López, esto es AgroTips, tips para el sector agropecuario. La charla de hoy está dirigida a los ganaderos, a los criadores de especies menores como ovinos y caprinos, y tiene como objetivo, pues básicamente generar una inquietud en ustedes, y es que produzcan su propio ensilaje de maíz. Para esto vamos a tratar una temática muy concreta, y es las razones por las cuales pues les recomendamos que produzcan su propio ensilaje de maíz, cuál sería el uso correcto del ensilaje de maíz, cuáles son los riesgos del uso no adecuado del ensilaje de maíz, y por último el proceso productivo del ensilaje. Entonces arranquemos. La primera razón que les menciono aquí es el tema de costos. Cuando ustedes están comprando silo de maíz a un tercero, están incurriendo en una serie de extra costos, ítems que yo diría que no agregan valor, ¿sí? Y son los siguientes. Primero, el empaque, o sea, cuando el productor vende silo, está comprando una bolsa plástica que puede estar alrededor de 1.500 pesos. Ahora con el incremento del dólar, claro que pues el precio del petróleo ha bajado, no sé cuál será el precio actual, pero ese precio de 1.500 pesos es un precio más o menos calculado a diciembre del año 2019, que fue la última vez que nosotros produjimos silo de maíz. Esto quiere decir que, pues, teniendo en cuenta que la capacidad de una bolsa de estas es de aproximadamente 50 kilos, quiere decir que el costo o el extra costo que estarían pagando ustedes por concepto de ese empaque es de 30 pesos por kilo. Por otro lado, pues está obviamente el margen del productor de silo de maíz, pues que pues obviamente la persona que lo hace lo está haciendo con ánimo de lucro. El margen es de por lo menos 80 pesos por kilogramo de ensilaje. Y por otro lado está el costo del flete. Generalmente el productor de silo vende en una zona en la cual el flete no pasa, digamos, los 50 pesos por kilogramo de ensilaje. O sea que si sumamos los tres ítems, estamos hablando que usted como ganadero, ¿sí?, si produce su silo de maíz en su finca, podría estar ahorrando aproximadamente 160 pesos por kilo. ¿Listo? El segundo ítem o la segunda razón es la calidad. Cuando ustedes están comprando el silo de maíz, pues a no ser que hagan análisis bromatológico por cada lote que compran, realmente el ítem de calidad o el concepto de calidad, ustedes, pues no es un ítem claramente perceptible, ¿ya? Además de algo que pudimos notar durante los años que estuvimos en el negocio de producir y vender silo de maíz, es que los indicadores de calidad no están muy claros. Existen una serie de mitos, ¿ya? Estos mitos, por ejemplo, es que el ganadero muchas veces asocia calidad, digamos, a estos dos conceptos. Primero, que se debe ver la rodaja de maíz con el grano entero adherido a ella, ¿sí? Y segundo, es que el silo debe oler a guarapo, ¿ya? Debe tener melaza. Y ahí digamos que hay dos errores. Esto, cuando ustedes ven que está la rodaja, eso es producto de un mal picado, y si huele a melaza, ahí podemos estar incurriendo, digamos, en agregar humedad al material, ¿sí? Y realmente no es necesario, porque digamos que el proceso de fermentación en el silo se produce gracias a los almidones que hay dentro de los granos de maíz, ¿sí? Y que se deben liberar a través de el triturado, la destrucción, digamos así, del grano. Si hablamos de calidad, debemos hablar de números, debemos de hablar de bromatología, y también debemos hablar de los factores clave de éxito para que esos números que muestran un análisis bromatológico se den. Lo primero, la materia seca debe estar alrededor del 35 al 40%, ¿sí? 35% es el punto donde los nutrientes están concentrados, ¿ya? Digamos que esa materia seca, cuando estamos hablando del 35%, quiere decir que el 65% restante es agua. O sea que si es inferior, estamos hablando de un producto que todavía no tiene la concentración de nutrientes requeridos, ¿ya? ¿Por qué no más del 40%?
porque cuando está la materia seca por arriba del 40%, el nivel de compactación del material se dificulta, ¿sí? Van a quedar capas de oxígeno y el proceso de fermentación se nos va a dañar, o sea, el silo no va a servir, se va a dañar, va a generar microorganismos que no son los deseados para la calidad del producto. Segundo, el contenido de grano debe estar entre el 30 y el 40%. Y aquí quiero hacer un énfasis, no nos digamos mentira, mucho del silo que circula, no voy a decir que todo, porque pues sería irresponsable de mi parte decir que todo, pero mucho del silo que circula, que compran los ganaderos, es silo sin maíz, ¿ya? ¿Qué pasa? Hay gente que está en el negocio de la venta de lo que llamamos en el Valle del Cauca choclo, o en algunas regiones el chocolo, ¿sí? Y lo que hacen es coger ese choclo o chocolo y se vende y queda una caña de maíz con las segundas, con las mazorcas más pequeñas, y se ensila ese material. Ahí no estamos cumpliendo con ese requisito de que exista por lo menos un 30% de contenido de grano. El grano es mucho más bajito, entonces no va a haber liberación de almidones suficiente, no va a haber un silo de buena calidad, estamos ensilando caña, ¿sí? Y el ganadero está pagando por caña ensilada, que es un producto que no va a suministrar la energía requerida por el animal. Tercero, el almidón debe estar por arriba del 20%, ¿sí? Cuarto, la proteína. El silo no es una fuente de proteína, es otro error que uno percibe en los ganaderos que están esperando suplir proteína con un silo. No, o sea, el pasto estrella, el pasto Mombasa, bancos proteicos como botón de oro, etcétera, esas son las fuentes de proteína o el alimento concentrado. Pero en el caso del silo, lo que se espera es un suministro de energía. Ya vamos a ver más adelante por qué. La fibra detergente neutro debe estar por debajo del 42%, la digestibilidad del 65% más, y la energía metabolizable, que es lo que esperamos, entre 2.6 y 2.8 megacalorías por kilogramo de materia seca. Para que esto se dé, ¿sí?, debemos tener en cuenta unos factores clave de éxito. Primero, el momento de corte. El momento de corte nos va a dar el punto óptimo de materia seca, ¿ya? Entonces, dependiendo de la altura sobre el nivel del mar donde está el cultivo, dependiendo de la variedad del maíz, dependiendo de las horas luz, dependiendo si está lloviendo, si estamos en verano, dependiendo de una serie de cosas, vamos a identificar ese momento óptimo de corte. Hay gente que dice, y está bien, que debemos de revisar la mazorca y que esté la línea de leche en un 75%, 2/3, ¿sí? O sea, uno coge la mazorca, la parte en dos y mira la línea de leche que esté ya moviéndose en 2/3. Ese es el momento de corte. Yo iría un poco me gustaría acumular un poco más delgado. Hay una prueba muy sencilla que se puede hacer con unos microondas en la casa para identificar, hacer un muestreo y poder identificar la materia seca. Voy a hacer un video sobre eso y lo pondré más adelante. Entonces, momento de corte, primer factor. Segundo, grano, debe contener grano, ¿sí? Debemos ensilar el material con toda su biomasa, caña, grano, hojas, etcétera. Segundo, tercero, el tipo de picado no debe ser con una cortapasto, estas que hay en las fincas, porque nos va a cortar la rodaja. Debe ser una picadora que destruya el grano, ¿sí? Los tamaños de partícula deben estar entre 1.5 y 2 centímetros. Y cuarto, el tiempo de fermentación. El silo debe estar almacenado por lo menos 60 días, ¿sí?, para que ese proceso de fermentación nos genere un material óptimo, rico en energía. Ya, entonces esta es la realidad. Esto es lo que es un buen silo de maíz. Vamos ahora con otro punto, que es la función del silo y la ración óptima para los animales. La función del silo. El silo no es un sustituto del pasto, ¿sí? Generalmente la gente dice, yo compro silo cuando estamos en verano o cuando estamos en invierno para poder cuidar las pasturas. Entonces la gente, ¿qué hace? Los ganaderos, ¿qué hacen? Están dando silo cuando no hay pasto. El silo se debe dar todos los días, ¿sí? Y no en la cantidad, pues digamos, o sea, hay una cantidad óptima y una cantidad que después de esa cantidad óptima empezamos a generar riesgos de salud para el animal. Entonces, el silo es un suplemento nutricional que nos va a aportar energía,
¿Por qué la energía es importante? Porque es un combustible metabólico. La energía va a lograr que los órganos del animal funcionen bien, ¿sí? Funcionen en forma óptima, ¿sí? Que podamos metabolizar que los animales puedan metabolizar la proteína que le estamos suministrando a través del pasto, a través del alimento, a través de los bancos proteicos. Entonces vamos a tener animales que van a tener mucho mejor sus funciones de mantenimiento, animales con buen estado de salud. En el caso de especies menores vamos a tener ovejas y cabras menos propensas a problemas de cojeras. Vamos a tener mejores niveles de producción en cuanto a leche y carne, ¿sí? Porque vamos a estar metabolizando bien, el organismo va a estar funcionando mejor y las funciones reproductivas van a mejorar, ¿ya? Vamos a mejorar índice de preñeces, vamos a mejorar pesos al destete, etcétera. Vamos a mejorar todos los números, ¿ya? La ración diaria, ¿sí? Debe estar entre el 2.5 y el 5% del peso vivo del animal. O sea que si tenemos una vaca de 400 kilos, ¿sí? Máximo le debemos de dar 10 kilos día de silo. Perdón, máximo no, o sea, entre 10 y 20 kilos dependiendo, digamos, de la etapa en la cual esté el animal. Allí tienen que revisar ustedes con su nutricionista. Si la vaca está ahorra, cuál es la ración. Si la vaca está en determinado tercio de lactancia, cuál es la ración, etcétera. Eso hay que revisarlo. Por eso está el margen entre el 2.5 y el 5% del peso vivo del animal, ¿ya? Entonces esa es la ración. Si es una cabra de 40 kilos, pues máximo o entre 1 y 2 kilos día, ya dependiendo también del estado en el que esté el animal. Los riesgos por uso no adecuado, si ya digamos seguimos como en este tema de que vamos a seguir utilizando el silo cuando no hay pasto, pues hombre, estamos corriendo el riesgo de que el animal pueda sufrir de timpanismo o acidosis ruminal, ¿ya? O sea, vamos a tener un problema clínico. Entonces yo les recomiendo, si se les acabó el pasto, si tiene una mala programación de potreros, mejor busquen heno, ¿sí? Busquen heno, no utilicen el silo para suplir el pasto. Recuerden que es importante notar o resaltar que un buen negocio de ganadería debe tener como pilar un muy buen proyecto agrícola. Ustedes primero deben enfocarse en ser muy buenos productores de comida, y más ahora con esta crisis que estamos viviendo ahorita, que de pronto nos obliga a ser menos dependiente de terceros, ¿ya? Entonces aquí es importante ser muy buenos produciendo comida y empezar a pulir las posibles deficiencias genéticas que tengamos. O sea, hay que replantear la estrategia, ya, sobre todo en lecherías. Tenemos toros, bueno, ya es la hora de ir pensando en no tener toros y de pronto pensar en pajillas sexadas, hacer un análisis genético si tenemos que corregir ligamentos, si las ubres no son las mejores, etcétera. Bueno, eso es harina de otro costal, como decimos acá en Colombia. Tema para otro video. Vámonos ahora por lo que es el proceso productivo del ensilaje de maíz. Yo lo dividiría en dos partes: un plan agrícola y un plan industrial, que ya sería el proceso del ensilaje como tal. El plan agrícola es algo muy sencillo y yo les diría, bueno, primero busquemos un lote dentro de la finca. Primero la preparación del lote. Busquemos y escojamos un buen lote dentro de la finca para sembrar maíz, ¿ya? Ojalá que sea un lote que no se inunde, que sea una pendiente amigable en la cual pueda entrar tractor, que pueda entrar moto asada, ¿sí? Entonces, después de escoger ese lote, vamos a identificar y a controlar los hormigueros, porque es que en las primeras etapas del maíz, bueno, y en las últimas, o sea, también, o sea, durante todo el ciclo de vida del maíz hay un gran enemigo que es la hormiga arriera, ¿ya? Entonces, importantísimo después de escoger, mirar los hormigueros, mirar el perímetro del lote y empezar a controlar esos hormigueros. Es una plaga pues hartísima.
Tercero, ya sería la parte de control de malezas y alistamiento y aflojar el suelo, y dependiendo de las herramientas que ustedes tengan en la finca, dependiendo del tamaño del lote, pues ya miramos qué estrategia utilizar. Si entramos si tenemos un tractor y un cincel vibratorio, entonces tractor, cincel vibratorio, un rastrillo. A mí pues realmente no me gusta mucho el tema del arado, porque voltea la capa vegetal, invierte la capa vegetal. Entonces yo diría que romper con un cincel vibratorio, aflojar y aflojar ya con un rastrillo. Si es mucho más pequeño y tenemos motoazada y la motoazada entra, me encanta cómo trabajan las motoazadas o motocultores. Y ya si no tenemos equipos disponibles, pues podemos hacerlo manual también, ¿sí? Y previamente, digamos, aplicación de herbicida sistémico. La segunda etapa de ese plan agrícola sería la siembra. Puede ser mecánica o manual. Yo les recomiendo utilizar maíces nativos. Durante nuestra experiencia como productores de silo utilizamos maíces nativos. Acá hay uno que se llama el diente caballo, que es un maíz amarillo que da una caña de muy buen tamaño, que da buena hoja, y la mazorca es un tamaño chévere. Yo utilicé también maíces forrajeros. Las marcas que utilicé no me dieron resultado. Utilicé maíces híbridos. Las marcas que utilicé no me dieron resultado. No quiere decir que todos los forrajeros o todos los híbridos o los transgénicos son malos. No, yo digo que es el momento de apoyar los materiales nativos. Además que son materiales que nosotros podemos tener el semillero, ¿sí? Podemos hacer nuestra propia semilla, ir haciendo pues como selección genética, mejoramiento genético vía selección, y no vamos a estar dependiendo de terceros. Aquí el mensaje es que dadas las cosas, coronavirus y todo esto que está pasando, yo diría tratar de depender lo menos posible de terceros. Tenemos que buscar ser autosuficientes y efectivos dentro de esa autosuficiencia. Entonces, maíz amarillo les recomiendo, nativo, densidad de siembra, distancia entre surcos 50 centímetros. No vamos a sembrar con la misma configuración como si fuéramos a producir grano o chocolo, ¿sí? Distancia entre huecos 30 centímetros, 2 semillas por hueco, lo que nos daría más o menos 7 semillas por metro lineal. Y realizar la primera onada simultáneo a la siembra. Ya vamos a hablar de esa primera onada, la onada número 1. Pues hombre, si tenemos la oportunidad de hacer un análisis de suelo, genial. Si tenemos quien nos interprete el análisis de suelo, porque pues no es fácil, genial. Y tener en cuenta que los requerimientos de nitrógeno, fósforo, potasio, azufre son los que están mencionados aquí. Nitrógeno entre 150 y 200 kilos por hectárea, fósforo 25 a 35 kilos por hectárea, potasio entre 100 y 170 kilos por hectárea, y azufre entre 25 y 35 kilos por hectárea. Entonces ahí lo que va a hacer el intérprete, el agrónomo, es revisar el tema de intercambio catiónico del suelo, revisarle el porcentaje de fijación de fósforo y hacernos una sugerencia del plan de fertilización. Si no tenemos la forma de hacer el análisis ahorita, pues eso no nos puede frenar. Yo les hago una recomendación de acuerdo a nuestra experiencia, y es utilizar esta mezcla, esta proporción que les voy a dar aquí: 2 bultos en esa primera onada, 2 bultos de fosfato diamónico DAP por 1 bulto de elementos menores y por 2 bultos de cloruro de potasio KCl. Hacemos esa mezcla, esa es como la proporción. Si necesitamos, digamos, el doble, pues ya serían 4, 2, 4. Sí, ya, o sea, sería el mensaje: 2 partes de DAP por 1 parte de menores por 2 partes de KCl. Listo, entonces hacemos esa mezcla, ¿sí? Y aplicamos, si vamos a abonar al chuzo manualmente, hacemos un huequito al lado de donde sembramos las semillitas, un huequito a 1 o 2 dedos, lo tapamos y metemos una tapita que nos dé aproximadamente entre 5 y 10 gramos, ¿sí? De esa mezcla, y la tapamos ahí y ahí queda. Ya lo que vamos a hacer a lo largo del cultivo es revisar las deficiencias nutricionales, ¿sí? Por ejemplo, si ustedes ven que hay un enrojecimiento en el tallo y las hojas, pues nos va a marcar una deficiencia de fósforo,
¿sí? Entonces puede ser que necesitemos hacer un refuerzo de fósforo vía drench con un fósforo de rápida asimilación, y también hacer refuerzos foliares. Entonces vamos a observar qué es lo que pasa. Si hay amarillamiento, puede haber una clorosis, de pronto nos falta nitrógeno, de pronto el suelo está pobre de materia orgánica. Pero entonces ese primer cultivo que vamos a sacar, vamos a estar observando para hacer las correcciones y enmiendas en la siguiente siembra. Listo. Seguiría la actividad que es la aplicación foliar número 1, que la vamos a hacer en el día 20 después de la siembra, ¿ya? Y básicamente son dos frentes de trabajo los que vamos a hacer en esa aplicación. Uno es prevención o control, o prevención y control del gusano cogollero, ¿sí? Que ahí podemos hacerlo vía manejo convencional. No satanizo el manejo convencional. Entonces podemos utilizar ahí un insecticida sistémico mezclado con un herbicida, ¿sí? Y podemos manejarlo también de otra forma, que es el manejo biológico. Solamente que hay que tener en cuenta que si programamos durante todo el ciclo, supongamos 2 aplicaciones foliares con convencional, yo diría que con biológico hagamos 4 o 5. Pero yo creo que tarde o temprano tenemos que voltear nuestro esquema de trabajo hacia los métodos biológicos. Entonces hay productos que a mí me gustan mucho, me han funcionado bien, como el Bacillus thuringiensis, los extractos de ajo de ají, hay unos insecticidas a base de jabón y aceite. Todo esto lo hacen laboratorios especializados en ese tema. O sea, yo no creo que funcione muy bien, pues, ponerse uno en la casa a machacar ajo y ají para fumigar. O sea, hay que buscar los laboratorios que hacen biológicos, ¿ya? Entonces, bueno, está ese primer frente, que es proteger del gusano cogollero, y está el segundo frente, que es un refuerzo hacia fertilización que estamos haciendo en el suelo. Entonces vamos a aplicar foliarmente, ojalá un NPK reforzado con aminoácidos, un sulfato de magnesio para que nos mejore ese verde, ¿sí? Y también un refuerzo en elementos menores. Seguimos. Casi que simultáneamente a esa primera aplicación vamos a hacer lo que se llama la cultivada, que básicamente con esto vamos a prevenir que las matas se nos caigan, ¿sí? Y segundo, pues que la maleza nos empiece a ganar terreno frente al maíz. Entonces ahí podemos utilizar método manual o mecánico. El método manual es una persona con un azadón. Acá en la región donde está nuestra finca, donde yo vivo, que es en la cumbre Valle del Cauca, acá le llaman a eso apolcada, pues, la cultivada. O si tenemos la facilidad de un tractor con una cultivadora, genial, ya, porque estamos mejorando esa parte de cimentación de la mata y estamos erradicando las malezas. Ya hay unas malezas muy fregadas. Acá hay una que se llama la batatilla. Esa batatilla se te enreda en las cañas y va subiendo, es una enredadera, y llega un momento en que desaparece el maíz, solamente vas a ver una capa de batatilla encima de eso. Entonces súper delicado el tema de control de malezas. Ya después vendría en el día 25 vendría la segunda abonada al suelo, y ahí la proporción sería 2 partes de cloruro de potasio KCl por 3 partes de urea. Ya metemos lo que es el nitrógeno y potasio, ¿sí? Mejorar ese tema de verde y de generación de biomasa y de tamaño de mazorca, grosor de tallo de las matas. En ese punto la mata debe estar más o menos del tamaño entre la rodilla y el muslo. Entonces vamos a hacer esa aplicación granulada ahí, igual al chuzo al lado de la mata, tapitas de más o menos 5 o 10 gramos, y vamos abonando. Y ya vendría por último la segunda aplicación foliar, ¿sí? Que si estuviéramos aplicando con biológico sería la cuarta, ¿ya? Entonces día 30 después de siembra, porque es que ya más adelante no vamos a poder entrar. ¿Por qué? Porque recuerden que los surcos están a 50 centímetros, entonces no vamos a poder entrar. Entonces igual el objetivo es protegernos del cogollero, ¿sí? Y hacer refuerzo de fertilización. Básicamente
el plan de trabajo o el plan de aplicación es igualito al de la primera aplicación, ¿sí? Y tener en cuenta que si optamos por un manejo biológico de plagas, yo recomendaría que liberemos tricogramas, ya que son unas avispitas que parasitan los huevitos que puedan quedar del gusano cogollero. Les recomiendo, más adelante sacaremos un tema de agricultura biológica, ese tema es bien interesante. Bueno, vendría la siguiente parte o el segundo bloque del proceso productivo del ensilaje, que es ya la parte, digámoslo así, industrial. Yo lo llamo ensilaje aquí. Tiene una primera etapa que es el corte. Aquí podemos nosotros cortar con el machete la caña a 15 centímetros del suelo y después picar una picadora, no una cortadora sino una picadora, o si tenemos la facilidad de un tractor al cual le podemos enganchar a la toma de fuerza una picadora y un remolque, pues podemos hacer ese corte y picado simultáneo, ¿ya? El tiempo de corte puede estar alrededor de los 100 días. Acá en la zona donde yo estoy, a 1400, entre 1400 y 1600 metros sobre el nivel del mar, se va a incluir toda la biomasa. Recalco eso, no saquemos el choclo, no vendamos el choclo tiene que estar adentro de esto para que el silo pues sea lo que necesitamos que sea, ¿ya? Viene como segunda etapa el picado, ¿sí? Vuelve a lo mismo, utilizar la máquina picadora, generar partículas de entre 1.5 y 2 centímetros, que el grano quede triturado, que o sea, el grano no se debe ver, ¿sí? Para que esos almidones se liberen y empiecen esos azúcares a hacer el proceso de fermentación, ¿ya? Tercero, el empaque y almacenamiento. Pues yo aquí les recomiendo utilizar canecas plásticas de 55 galones con cierre hermético, son esos anillos metálicos, ¿ya? No utilicen melaza ni aditivos, ¿sí? Si llega una persona, digamos, a vender aditivos, bueno, muéstreme los beneficios, muéstreme cómo a través de esos aditivos yo mejoro la aromatología del producto, ¿sí? No utilizar melaza, vamos a dañar el contenido de materia seca. Llenar la caneca por partes, ir compactando, eso puede ser manualmente con una prensa, ustedes pueden hacer su propia prensa, puede ser una barra con un círculo abajo que pese unos 10-12 kilos y van o buscar pues la forma de mandar a hacer una prensa neumática que vaya compactando. Una caneca de 55 te puede almacenar fácilmente entre 100 y 110 kilogramos de material, ¿ya? Y por último viene el proceso de fermentación. Para mí el silo es como un vino, entonces vamos a respetar esos 60 días de fermentación, de reposo, ¿ya? Para obtener la mejor calidad posible. Muchas veces ustedes, señores ganaderos, están comprando silos recién procesados y bueno, no, ahí no estamos sacando el mejor provecho del silo, ¿ya? No abrir las canecas y abrir y cerrar, o sea, caneca que destapamos, caneca que utilizamos, ¿ya? Entonces, no, pues amigos, básicamente es eso. Mi nombre es Andrés López, soy asesor de proyectos agropecuarios. Nuestro proyecto se llama AgroTips. Vamos a estar aquí permanentemente mostrando tips, sugerencias para todo el tema agropecuario. Estoy presto a atender sus inquietudes a través de los chats de Instagram y no, aquí estamos. Muchas gracias, saludos, un abrazo.